continuar, hermanos, estudiando el libro de San Juan, capítulo 8. Como les había pedido que tengan paciencia porque el propósito de estos estudios en realidad es profundizar, porque solamente deteniéndonos y mirando con más atención las cosas vamos a aprender cosas nuevas, a las que normalmente estamos acostumbrados a ir, a ir rápido, rápido por el tiempo, por las circunstancias, pero quisiéramos cambiar ese esquema, esa forma de hacer las cosas, e ir poco a poco y aprender lo más que se pueda. Vivimos los tiempos finales y está escrito que el conocimiento se aumentará. Y ese conocimiento también es el conocimiento de parte de Dios, que también tiene que aumentarse, tanto el conocimiento del mal y de este mundo, pero también las cosas de Dios tienen que salir a la luz y conocerse las cosas, porque es necesario que este evangelio sea predicado en toda la tierra. Es muy importante que muchas cosas salgan a la luz y están saliendo muchísimas cosas a la luz que estaban ocultas y que nos están ayudando a comprender la obra de nuestro Señor Jesucristo y que un ejemplo de esto es la arqueología, hermanos. La arqueología lo único que hace o cómo ayuda es probando que las cosas que están en la Biblia son la verdad. Entonces es una gran ayuda a la arqueología y a todas esas personas científicos y gente atea que se dedica a negar la Biblia, a negar los eventos que ahí se hablan. La arqueología ayuda a desmentir todas esas mentiras, a echar por el piso y a confirmar la palabra. Lo mismo pasa con la ciencia, mi hermano. Y de la misma forma también cuando vemos las cosas desde una perspectiva hebrea, desde cuando vamos y nos acercamos un poquito más a la cultura, al tiempo, al entendimiento de los judíos del tiempo de Jesús, también eso nos ayuda a comprender y a confirmar muchísimas cosas que ya sabemos. Amén, hermanos. Entonces, este estudio yo le he puesto de título: a donde yo voy, vosotros no podéis venir, porque ese es el tema central. Es el estudio de Juan, capítulo 8, del 12 al 31. Y dentro de este estudio vamos a ver tres cosas importantes, hermanos, que están dentro de la conversación que Jesús del diálogo, la disputa que él está teniendo contra los líderes judíos, y es el tema del Seol o Hades, el tema yo le he incluido el Tártaro y el lago de fuego, porque es importante conocer estos tres conceptos para saber cómo pensaban los judíos en el tiempo de Jesús y por qué hablan las cosas que hablan. Y bueno, entonces quisiera adelantar ahorita, podríamos leer, no sé si tienen sus Biblias a mano o si quieren leer de aquí de la diapositiva. Denme un segundito nomás que estoy con la diapositiva. Yo tengo mi ahí. Biblia en mano. Ya, entonces podemos empezar Juan 8. Ya puse ya en la diapositiva. Por favor, ayúdenme leyendo del 8 del 8, déjeme ver, del 8 al 29, al 30, perdón. Juan 8 del 12 al 30. Juan 8 del 12 al 30. Sí, mi hermano. Amén. Amén. Permítame leer ya. Amén. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy solo, sino yo el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mi Padre conocieseis,
también a mi Padre conoceráis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podréis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os digo que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto habla al mundo. Pero no entendieron que le hablaba del Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago simplemente lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Entonces, vemos en el versículo 12 que dice, otra vez Jesús les habló diciendo. Vemos que Jesús estaba en el Monte de los Olivos y había habido una discusión en el Monte de los Olivos y vemos que esto continúa. Continúa esta lucha por saber quién tiene la verdad, quién tiene la autoridad sobre las escrituras, quién tiene la autoridad para interpretar la ley de Dios dada a Moisés. Eso es lo que está pasando aquí. De eso se trata todo el libro de Juan. Dentro de nuestro mundo cristiano se dice que el libro de Juan es el que nos muestra a Jesús como Dios, como divino. Y es la verdad, pero no es toda la verdad. La verdad es que aquí hay una lucha entre fariseos, saduceos en contra de Jesús. Jesús no está luchando contra la ley de Dios dada a Moisés. Jesús está luchando contra los hombres que interpretan la ley y la interpretan según su corazón, según su engañoso corazón. Entonces es importantísimo tener ese contexto porque solamente si Jesús peleó contra fariseos y saduceos, valdría la pena preguntarse contra quién pelearon sus discípulos, contra quién peleó Pablo. Si logramos entender esto, vamos a poder mirar las palabras, las cartas de Pablo y los escritos de los discípulos desde otra perspectiva, hermanos. Ya no, normalmente en nuestro mundo cristiano entendemos y decimos que los discípulos y Pablo están hablando contra la ley de Dios dada a Moisés. Pero eso no es lo que está pasando con Jesús. Jesús no está yéndose contra la ley de Dios dada a Moisés, sino contra los que interpretan esa ley. Entonces, lo mismo pasa con los discípulos y lo mismo pasa con los apóstoles, hermanos. Perdón, con Pablo y con los demás apóstoles. Bueno, entonces continuemos. Jesús les dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vemos que los fariseos le salen al encuentro y le dicen, tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no vale, no es verdadero. Jesús les dice que en la ley, más adelante dice que la ley demanda que haya dos testigos y él pone como testigo a él y al Padre. Le dicen, ¿cuál es tu Padre? Porque ellos todavía no han comprendido que cuando Jesús habla del Padre, o al menos este grupo que le está acosando, o al menos este grupo de fariseos que están acosándole, todavía no están conscientes de que Jesús se está refiriendo a Dios. Entonces Jesús les responde en el versículo 18, dice, la segunda parte, dice, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Dice que también les dice que Jesús les dice
que esto estaba enseñando en el templo. Vemos que él ya había pasado ya del Monte de los Olivos al templo, cuando están pasando estas cosas. De seguro que también estaban los saduceos, porque ellos eran los que gobernaban el templo. Dice, pero que nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y Jesús les dice algo que como que está fuera de toda la conversación. Él está defendiendo que eres la luz del mundo y que el Padre da testimonio, que Él es la luz del mundo y que el Padre y Él dan testimonio de eso. Pero Jesús les dice algo muy interesante. Les dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Que yo soy, ¿quién? Sería la pregunta, ¿no? Que Él es quién. Esa es interrogante. Que yo soy quién. Y otra cosa, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva eh, que, que Él otra vez les dijo, porque vemos que ahí no hay contestación de parte de los fariseos o de los saduceos. Ellos no le siguen la pelea, no le siguen el combate en esto que le está diciendo. Pero en el 21, Jesús les vuelve a decir, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo, que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Jesús le dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, por eso os dijo que moriréis en vuestros pecados. Entonces vemos, ya con este contexto, vemos que cuando Jesús se está refiriendo, a la parte anterior y dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Por el contexto, estamos entendiendo que habla de cuando ustedes le vean que muera, cuando muera el Hijo del Hombre, ustedes sabrán que yo soy. Entonces, vemos que aquí le está diciendo que ellos van a morir en sus pecados, pero dice, porque no creéis que yo soy. Y otra vez la pregunta viene, que ellos no creen que Él es quién. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio les he dicho. Desde el principio que habíamos estado estudiando Juan, vemos que les estaba diciendo que Él era el Mesías. Pero ellos no le creían, aunque Él hacía señales y milagros. Entonces, pruebas no faltaban. Pero lo que pasa es que ahí había un problema, hermanos, que ya hemos venido hablando. Que cuando Jesús se presenta, después de que lo primerito que Jesús hace en las bodas de Caná, ¿qué es? Romper una de las leyes principales de los judíos, que es el lavado de manos. Los que estuvieron en esa enseñanza recordarán que en las tinajas de agua eran tinajas rituales, que no se podía, esas tinajas no se podían contaminar con nada, que no sea agua que hubiese tenido contacto con el agua del templo, con el agua que estaba en las piscinas de rituales del templo. Entonces, pero que Jesús, ¿qué hizo? Jesús contaminó esas vasijas con vino, y buen vino. Entonces, lo primerito que Jesús hace es irse contra una de las principales leyes dentro del judaísmo, dentro de los rabinos, que es el lavado de manos y la santificación mediante la oración que se realizaba en ese lavado de manos. Después de eso, ¿qué evento vemos, hermanos? Vemos que Jesús entra al templo, toma un látigo y comienza a dar de latigazos a todo el mundo y a mandarle sacando. Y después de eso, ¿qué vemos que pasa en Pentecostés? Vemos que Jesús sana a un hombre en día del Shabbat. Entonces, vemos que todas las veces que Jesús va apareciendo en Jerusalén, bueno, este evento de las bodas de Caná fue en Galilea, pero los otros eventos en el que se manifiesta en Jerusalén son eventos que están en contra de las leyes judías, aunque están legítimamente dentro de la ley de Moisés, pero en contra de las leyes judías. Esa es la razón por la que ellos no le pueden aceptar, porque Jesús se sujeta a la ley de Dios y no a la ley de los hombres. Entonces vemos el 27, dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Entonces vamos viendo en el contexto
que ellos en el versículo 22 dice así, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a dónde yo voy, vosotros no podéis venir? Y en ese punto es donde quisiera que entremos a estudiar por qué ellos dicen así, por qué ellos están pensando en eso. ¿Acaso se matará a sí mismo que dice a dónde yo voy, vosotros no podéis venir? Entonces, ahí nos vamos a adentrar en este asunto, porque quisiéramos saber cómo pensaban los judíos acerca de la muerte. En primer lugar, dice, ¿acaso se matará a sí mismo? Una persona que se mataba había cometido suicidio, eso estaba prohibido por la ley. Por lo tanto, una persona que moría en sus pecados no podía ir al mismo lugar que una persona que había sido justa. Eso dentro del pensamiento de ellos, dentro de la cultura, de lo que ellos creían. Entonces, dice, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Por qué ellos dicen eso? O sea, se hacen esa pregunta. Porque Jesús le dice que cuando él muera, dice que Jesús va a morir, porque va a ser levantado en alto. Y dice que cuando ellos mueran, van a morir en sus pecados, pero que él no va a ir a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ellos sabían que cuando una persona moría, iba a un solo lugar, y de esto es lo que vamos a hablar. Pero Jesús dice que no va a ir a ese lugar. Entonces, para entender lo que está pasando ahí, quisiéramos ir a la próxima diapositiva. Quisiera que leamos en Lucas 16, versículos 19 al 26. Permítanme leerles, hermanos, ¿ya? Dice así, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esto es algo que Jesús les está hablando en determinado momento en Lucas, en el libro de Lucas está registrado esto. Jesús les está hablando, está usando este ejemplo, esta narrativa para hablar acerca de los judíos, para hablar acerca de las enseñanzas de los líderes judíos. Si ustedes leen todo esto, se van a dar cuenta que dice la escritura, dice, y ellos supieron o entendieron que hablaba de ellos, de los líderes judíos. Pero vamos a enfocarnos que Jesús está hablando de algo que ellos sabían y entendían muy bien. Y dice así, que cuando muere el que es justo, Lázaro, va al seno de Abraham. Y cuando muere el que es injusto, va al Hades. Entonces, por las palabras de Jesús, podemos entender al menos el pensamiento de Jesús, el mensaje que le está dando, que cuando una persona muere, una persona va a un lugar y el otro va a otro lugar. Pero más allá de eso, la escritura no nos da mayores datos. Entonces, es por esta razón que hoy en esta oportunidad quisiera llevarles a la literatura judía del tiempo del segundo templo, del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Literatura que en ese tiempo era muy leída, muy estudiada. Entonces, esta literatura no es considerada de inspiración divina. Sin embargo, es muy útil al momento de saber cómo pensaban la gente de ese tiempo. Recordemos que ellos no tenían internet, no tenían nada del mundo de las comunicaciones de hoy, y los libros era la manera de comunicarse y de compartir su cultura y su pensamiento. Entonces vamos a eso. Yo he puesto aquí una diapositiva, no sé si ustedes pueden verla ahorita. ¿La pueden ver? La diapositiva. Amén.
Aquí yo he Sí, puesto, amén. dice Seol o Hades según el Nuevo Testamento. Seol es y Hades es la morada de los muertos, en términos generales. En la Biblia vamos a encontrar la palabra Seol en el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, y en el Nuevo Testamento, que fue escrito en Hades, o al menos traducido en griego, perdón, Hades, pero es la misma palabra. Hades y Seol solo significan, es una palabra genérica, o para, en términos generales, hablar del lugar donde están los que ya no están vivos. ¿Sí? Solo es para definir en términos generales. Pero según la literatura judía, todas las personas van a este Seol o Hades. Eso no significa que el Seol, en términos generales, es algo malo, simplemente es un lugar donde están todos los que mueren. Entonces ellos entendían que en el Seol estaba Moisés, que en el Seol estaba Abraham y que en el Seol también estaban los malos, ¿sí? Pero comprendían que dentro de este lugar donde estaban todos los muertos, había, según las palabras de Jesús, había el seno de Abraham y había una parte que se denominaba Seol como tal. Pero en realidad todo eso era la morada de los muertos. Entonces, el seno de Abraham, el descanso de los justos, y lo que es el Seol es el tormento de los impíos. Lo que está refiriendo aquí a Lázaro y al hombre rico. Entonces, cuando Jesús le dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir, entonces los judíos, los líderes judíos, jamás se hubiesen imaginado que ellos iban a ir al Seol, sino ellos iban a ir al seno de Abraham. ¿Sí? Entonces, Seol, la palabra Seol, cuando se utiliza para el lugar donde iban los malos, pero también la misma palabra se utiliza para todo en general. Entonces, es el contexto el que nos va a ayudar a determinar si estamos hablando de, en su conjunto, la morada de los muertos, o si estamos hablando de aquel lugar donde iban los malos. ¿Sí? Entonces, en su conjunto, el Seol estaba compuesto de dos partes para el pensamiento judío. El seno de Abraham y el Seol, donde van los muertos. Entonces, estos líderes religiosos, o sea, en su mente ellos de ninguna manera iban a ir al Seol, donde estaban los malos. Ellos iban a ir al seno de Abraham. Pero Jesús le dice, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces, ellos no se podían imaginar o entender que él iba al cielo con el Padre. Ellos no podían entenderlo así. Estaban hablando de morir y la única lugar a donde podían ir, según la mentalidad de ellos, cuando morían, era al seno de Abraham o al Seol. Entonces, si ellos van al seno de Abraham, lo más lógico era que él vaya al Seol. Y la única forma de irse al Seol es matándose a sí mismo, porque cometía suicidio. Asesinato, eso está prohibido por la ley. Si violaba la ley, obviamente iba a ir al Seol. Entonces, en ese pensamiento es que ellos están manejando y entendiendo esta parte, hermanos, en el contexto del Seol. Ellos por eso dice, y ellos no comprendieron que le hablaba del Padre, porque el Padre está en el cielo. Nada que ver con el Seol ni con el seno de Abraham, en el cielo. Entonces, ellos dice, la escritura mismo ahí, el escritor relata que ellos no entendieron que estaba hablando del cielo, del Padre, sino que ellos estaban pensando en el lugar a donde van los muertos. Y como ellos iban a ir al seno de Abraham, y él decía que él no va al seno de Abraham, entonces la única forma razonable o lógica para ellos entender es que él sí iba a ir al Seol, a ese lugar de tormento para los impíos, si es que se asesinaba. Eso es lo que vemos, lo que está pasando aquí. Entonces, ahora, esto es lo que la Biblia nos habla, pero quisiéramos entrar a lo que es un poquito, lo que es la literatura judía. Como digo, esa literatura no es inspirada al menos no se considera inspirada por Dios, pero sí es muy útil al momento de comprender cómo las personas pensaban en los tiempos de Jesús. Les voy a leer lo que dice aquí. Dice el libro apócrifo de Enoch en esta diapositiva. El libro de Enoch, o libro de Enoch abreviado, dice, es un libro intertestamentario que forma parte del canon de la Biblia de los patriarcas de Etiopía y Eritrea de la iglesia copta. ¿Qué quiere decir? Que en África, este libro de Enoch sí es parte de las Biblias de ellos. No sé si ustedes lo sabían, pero la iglesia cristiana en África tiene dentro de sus Biblias este libro. Y para ellos sí es inspirado por Dios, aunque para nosotros no lo sea. Continúo.
pero no es reconocido como canónico por las demás iglesias cristianas, a pesar de haber sido encontrado en alguno de los códices de la Septuaginta, como es el Códice Vaticano y Papiros Chester Beauty. Dice, los Beta Israel o judío etíopes lo incluyen en la Tanaj o Antiguo Testamento, a diferencia de los demás judíos actuales que lo excluyen. Entonces vemos que hay una rama de los judíos en África que ellos sí lo incluyen, este libro de Enoch dentro de su Antiguo Testamento. Pero los demás judíos no lo excluyen. En otras palabras, este libro apócrifo de Enoch es inspirado por Dios solamente por las iglesias cristianas en África y por los judíos, los judíos que practican el judaísmo en África. Eso es importantísimo saber, que para ellos sí es inspirado. Bueno, vemos que las únicas versiones íntegras de este libro que se conservan están en Giz, dice aquí, lengua litúrgica de la iglesia etíope. ¿Sí? Dice versiones íntegras, o sea, están en esa lengua de África. Pero son conocidas varias partes en griego y un fragmento en latín. También ha sido encontrada en Antinoe, un fragmento en copto. Y además, en Qumran fueron hallados múltiples fragmentos en arameo y uno en hebreo. El número de este documento en hebreo es el 4Q317. La tradición judía atribuía su autoría a Enoch, ¿sí? Que Enoch había escrito, transcrito como Enoch en inglés o Enoch, bisabuelo de Noé. En la actualidad se cree que el texto fue redactado por varios autores judíos entre el siglo III y el siglo I, el siglo III antes de Cristo y el siglo I, que es el siglo cuando nuestro Señor Jesús nace y está en este mundo. Entonces, actualmente se considera que esto fue 300 años antes de Cristo. Este libro ya estaba en Israel y ya era conocido por el pueblo judío. Eso quiere decir que en los tiempos de Jesús, este libro era uno de los más, juntamente con los demás libros de la Biblia, era uno de los más leídos en esos tiempos. Bueno, entonces, en cuanto a lo que podemos encontrar es información de esto. Eso está en la Wikipedia, lo he copiado de la Wikipedia, no lo he sacado de ningún otro lugar más que de la Wikipedia, entonces pueden verlo, confirmarlo. Ahí están los textos, la bibliografía. Entonces, con respecto a esta literatura, que como les digo, en África le consideran inspirada, pero para los demás no es así. Voy a leerles lo que dice la introducción de este libro de Enoch, para ver cómo pensaban los judíos en tiempos de Jesús, porque ellos leían esto. Y dice así: palabras de bendición con las que bendijo Enoch a los elegidos justos que vivirán en el día de la tribulación, cuando serán rechazados todos los malvados e impíos, mientras los justos serán salvados. Enoch, hombre justo a quien le fue revelada una visión del santo y del cielo, pronunció su oráculo y dijo: la visión del santo de los cielos me fue revelada y oí todas las palabras de los vigilantes y de los santos, y porque las escuché, he aprendido que de todos ellos y he comprendido que no hablaré para esta generación, sino para una lejana que está por venir. Esa es la introducción del libro de Enoch. Nos está diciendo que él ha recibido un mensaje de Dios para esa generación que va a vivir la gran tribulación. Eso es lo que está diciendo aquí. Y así es como comienza. Este libro de Enoch tiene como 120 capítulos, algo así. Y con respecto al Seol, que es el tema que nos compete, ¿sí? Lo que él recibe acerca de información relevante al Seol, eso está en el capítulo 12. Déjenme decir, en el capítulo 12, me olvidé de poner el capítulo, pero bueno, yo le voy a proveer luego, cuando haga la edición, voy a proveer el capítulo. Y dice así, él dice esto con respecto al Seol, y es importantísimo porque recordemos que esto, 300 años antes de que nazca nuestro Señor Jesucristo, esto ya estaba en las manos de los judíos. Y dice así: desde allí fui a otra parte, a una montaña de roca dura. Había ahí 4 pozos profundos, anchos y muy lisos. Y dije: qué lisos son estos huecos y qué profundos y oscuros se ven. En ese momento, Rafael, el vigilante y el santo que estaba conmigo, me respondió diciendo: estas cavidades han sido creadas con el siguiente propósito: que los espíritus de las almas de los muertos puedan reunirse y que todas las almas de los hijos de los hombres se reúnan ahí. Así pues, esos son los pozos que les servirán de cárcel.
están hechos para tal cosa, hasta el día en que sean juzgados, hasta el gran juicio que se les hará el último día. Esto coincide con Salmos 68, 19, Efesios 4, 9 y Primera de Pedro 3, 19 y 20. Luego dice, vi allí al espíritu de un hombre muerto acusando y su lamento subía hasta el cielo gritando y acusando. Entonces pregunté a Rafael el vigilante y el santo, que estaba conmigo, ¿de quién es este espíritu que está acusando, que se queja de tal modo que sube hasta el cielo gritando y acusando? Me respondió, este es el espíritu que salió de Abel, a quien su hermano Caín asesinó. Él lo acusa hasta que su semilla sea eliminada de la faz de la tierra y su semilla desaparezca del linaje de los hombres. Continúa el 8. Entonces pregunté observando todos los pozos, ¿por qué están separados unos de otros? Me respondió diciendo, estos tres han sido hechos para que los espíritus de los muertos puedan estar separados. Así, una división ha sido hecha para los espíritus de los justos, en la cual brota una fuente de agua viva. Eso podemos confirmarlo en Juan 4:14 y en Juan 7:38. Y dice el 10. Y así ha sido hecha y esta para los pecadores cuando mueren y son sepultados y no se ha ejecutado juicio contra ellos en vida. Dice, aquí sus espíritus serán colocados aparte para esta gran pena hasta el día del gran juicio y castigados y atormentados para siempre quienes merecen tal retribución por sus espíritus. Luego dice en el 12, esta división ha sido separada para quienes presentan su queja y denuncian su destrucción cuando fueron asesinados en los días de los pecadores. También ha sido hecha esta para los espíritus de los hombres que no fueron justos sino pecadores, para todos los transgresores y los cómplices de la transgresión, que en el día del juicio serán afligidos fuera de allí, pero no serán resucitados desde allí. Entonces, en resumen, estamos viendo que esta literatura judía, que existía 300 años antes de Cristo, ya nos habla de de un lugar llamado el lugar para donde están los muertos, y nos habla de al menos 3 lugares que son para personas que van a ir al juicio a un juicio, y un lugar que fue hecha para los espíritus de los justos, en la cual brota una fuente de agua viva. Entonces, si separamos estos dos lugares entre lo que nos habla acerca de el lugar para los justos y el lugar para los pecadores, vemos que eso coincide exactamente con lo que habíamos visto aquí en lo que Jesús hablaba, que hay un lugar para los justos, donde descansan los justos llamados senos de Abraham, donde brota una fuente de agua viva, y un lugar de tormento para los impíos. Claro que aquí en Enoc es más detallado ese lugar, se le nota que está más detallado, pero coincide exactamente con las palabras de Jesús, no hay contradicción, más bien diríamos que hay se complementan. Entonces, esto es lo que el libro de Enoc nos habla acerca del Seol, que coincide con las palabras de Jesús, que hay 2 lugares donde van los muertos. Bueno, ahora quisiera tratar el siguiente tema. Ya tratando este tema del Seol, es muy importante también hablar del Tártaros. En segunda de Pedro, según el Nuevo Testamento, dice así. Capítulo 2, 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaros, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces Pedro está hablando, diciendo que si Dios no perdonó a aquellos ángeles que pecaron, sino que los arrojó a un lugar llamado Tártaros y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, dice que tampoco nos perdonará a los que hayamos abandonado el pacto con nuestro Señor Jesús. Entonces vemos que hay un contraste, ¿no? Que si no les perdonó a estos ángeles, sino que les puso en el Tártaros, entonces tampoco peor a nosotros. Y en Judas 1:6 dice, Judas es hermano de Jesús, hermanos. Con toda seguridad, dentro de lo que es la casa de nuestro Señor Jesús y sus hermanos, el libro de Enoc también era parte de sus conversaciones. Y dice Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces vemos aquí que otra vez nos habla de los ángeles. Pablo nos dice que se llama Tártaros. Judas no entra en el asunto del nombre, pero dice que están en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Lo mismo que dice Pedro. Entonces,
según el Nuevo Testamento tenemos estos dos textos nada más con respecto a este lugar. Pero quisiéramos ver asimismo, irnos a la literatura, irnos al libro de Enoch para ver qué entendían ellos por tártaros. ¿Qué entendían ellos por este lugar? Entonces, vamos a ver, según el libro de Enoch, ¿qué es este lugar? Entonces, permítanme leerles. Igual les pido disculpas que no tengo el capítulo porque me olvidé poner, pero ya cuando edite le voy a poner. Entonces dice así, él está hablando con ese ángel, con esos que le están mostrando esos lugares para que él hable de estos lugares que son reservados, que son para ser hablados solamente al tiempo del fin, cuando venga la gran tribulación. Eso es lo que así es como se introduce el libro. Entonces dice así: yo vi un fuego ardiente y más allá de esas montañas está una región donde termina la gran tierra y allí culminan los cielos. Luego me fue mostrado un profundo abismo entre columnas de fuego celeste y vi en él columnas de fuego que descendían al fondo y cuya altura y profundidad eran inconmensurables. Y más allá de este abismo, vi un sitio sobre el cual no se extendían el firmamento, bajo el cual tampoco había cimientos de la tierra, sobre el que no había ni agua ni pájaros, sino que era un lugar desierto y terrible. Y allí vi 7 estrellas parecidas a grandes montañas que ardían, y cuando pregunté sobre esto, el ángel me dijo: este sitio es el final del cielo y de la tierra. Ha llegado a ser la prisión de las estrellas y de los poderes del cielo. Las estrellas que ruedan sobre el fuego son las que han transgredido el mandamiento del Señor desde el comienzo de su ascenso, porque no han llegado a su debido tiempo. Y él se irritó contra ellas y las ha encadenado hasta el tiempo de la consumación de su culpa para siempre en el año del misterio. ¿Sí? Entonces, vemos que en el libro de Enoch nos cita, en otra parte de Enoch nos habla que estas estrellas son ángeles que habían desobedecido a Dios, que no se habían sujetado a sus moradas. Pero aquí podemos ver en el versículo 15 que han transgredido el mandamiento del Señor desde el comienzo de su ascenso. Entonces, vemos que es lo mismo que nos está hablando Pedro. Dice que estos ángeles no guardaron su dignidad y Judas dice que no guardaron su dignidad y Pedro dice que pecaron. Entonces, según Enoch, vemos que hay un lugar para estos seres. Dice, y en el 9 dice: yo vi un fuego ardiente y más allá de esas montañas. Y él revela cómo es este lugar donde están esas estrellas, esos ángeles que desobedecieron el mandamiento de Dios. Entonces, el Tártaros, el libro de Enoch nos muestra que el Tártaros existe, que es real, al menos que así lo entendían los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que lo presentan tanto en Pedro como en el libro de Judas. Ahora, otro aspecto que quisiéramos hablar es acerca del lago de fuego de azufre, porque estamos hablando de la muerte y lo que pasa después de la muerte. Entonces ya hemos visto que el Seol y el Hades son lugares donde los buenos y los malos están, pero en lugares diferentes. Hemos visto que el Tártaros es un lugar para los ángeles que desobedecieron al principio de las cosas y que fueron encadenados hasta tiempo de juicio. Ahora hablemos otro lugar que asimismo es destinado para los muertos, que es el lago de fuego y azufre. Entonces, según el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 20, 11, 15, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces vemos que el Apocalipsis, que al final del tiempo hay un lago de fuego y azufre. Entonces quisiéramos ver qué nos dice este libro de Enoch acerca también de este lago de fuego. ¿Sí? Porque es importantísimo saber también la opinión de la literatura, de cómo ellos comprendían ese tiempo, ¿no? Entonces, volviendo otra vez a Enoch,
Dice así, el versículo, el capítulo lo he de poner en la edición, y dice en el versículo 1. Otro libro que escribió para su hijo Matusalén y para aquellos que vendrán después de él y guardarán la ley en los últimos días. Recordemos que está hablando del tiempo del fin y de la gran tribulación. Dice, vosotros habéis obrado bien. Esperad estos días hasta que el final sea consumado para todos los que obran mal y hasta que sea consumido el poder de los pecadores. Esperad porque verdaderamente el pecado pasará y el nombre de los pecadores será borrado del libro de la vida y del libro de los santos. Y su semilla será destruida para siempre, sus espíritus serán muertos, se lamentarán en un desierto caótico y arderán en el fuego porque allí no habrá tierra. Observé allí una nube que no se veía bien porque a causa de su profundidad no podía mirar por encima. Y vi una llama de fuego ardiente resplandecer y como montañas que brillaban, que daban vueltas y se arrastraba de un lado para otro. Le pregunté a uno de los ángeles santos que iba conmigo y le dije, ¿qué es este objeto brillante? Porque no es el cielo, sino solamente una llama brillante que arde y un estruendo de gritos, llantos, lamento y gran confusión. Me dijo, a este lugar que ves, allí son arrojadas las almas de los pecadores, de los impíos, de los que obran mal y de todos aquellos que alteran lo que el Señor ha dicho por boca de los profetas, lo que será. O sea, la profecía. Porque algunas de estas cosas están escritas en los libros y otras grabadas en lo alto del cielo para que los ángeles y los santos las lean y sepan lo que ocurrirá a los pecadores, a los espíritus humildes, a quienes han afligido sus cuerpos y a quienes han sido recompensados por Dios y a quienes han sido ultrajados por los malvados. Entonces, hermanos, podemos ver que hay una similitud extraordinaria. O sea, más figurativo no podría ser. Tanto este libro que existía 300 años antes de nuestro Señor Jesucristo nos habla de lo mismo que Juan nos está hablando en Apocalipsis, hablándonos, solo que aquí no dice, aquí no nos dice literalmente lago de fuego y azufre, pero nos lo dice de otra manera y nos dice quiénes van a estar ahí. Y nos dice una de las razones por las que van a estar ahí, que en el versículo 6, que me gustaría que hagamos hincapié. Y dice, sí, me dijo, a este lugar que ves allí son arrojadas las almas de los pecadores, de los impíos, de los que obran mal y de todos aquellos que alteran lo que el Señor ha dicho por boca de los profetas, lo que será, la profecía. Entonces, alterar la profecía, vemos que es muy grave, muy delicado. Que Dios nos ayude. Que Dios nos libre a negar la profecía. Entonces, y continúo porque me ha faltado. Dice el 8. Aquí dice, hablando de los que afligían el cuerpo y de los que habían sido ultrajados por los malvados. A quienes han amado a Dios y no han amado el oro ni la plata, ni ninguna de las riquezas de este mundo y sus cuerpos han sido torturados. Eso también lo podemos confirmar en Mateo 6:24 y Lucas 16:13. A quienes después de existir no han deseado alimento terrestre, son mirados como una brisa que pasa y viven de acuerdo con ello, y el Señor ha probado sus almas y las ha encontrado puras para bendecir su nombre. Dice, he expuesto en los libros toda su bendición. Él les ha recompensado, pues ha sido hallado que aman más el cielo que al solo de este mundo. Y mientras eran pisoteados por los malvados y oían las ofensas y maldiciones y eran ultrajados, ellos bendecían. Ahora apelaré a los espíritus de los buenos entre las generaciones de luz y transformaré a quienes han nacido en tinieblas y no han recibido en su cuerpo honor y gloria ni recompensa como convenía su fe. Exhibiré en una luz resplandeciente a quienes hayan amado mi nombre santo y los haré sentar en un trono. Brillarán por tiempos innumerables, pues el juicio de Dios es justo y Él restaurará la fidelidad de los fieles en la morada de los caminos de la verdad. Ellos verán arrojar en las tinieblas a quienes han vivido en las tinieblas, mientras que los justos brillarán. Los pecadores gritarán fuerte y los verán brillar a ellos, que verdaderamente saldrán días y tiempos que están prescritos para ellos. Si vemos toda esta literatura, hermanos, nos podemos dar cuenta cómo era el pensamiento en los tiempos de Jesús. Ellos tenían esta información y claramente aquí nos dice que hablando de sus cuerpos, hablando de la resurrección, y dice en el 11, ahora apelaré a los espíritus de los buenos entre las generaciones de luz y transformaré a quienes han nacido en tinieblas y no han recibido en su cuerpo honor y gloria ni recompensa como convenía su fe. Nos está hablando de la transformación, nos está hablando de la resurrección ahí.
Y les dice, exhibiré una luz resplandeciente a quienes han amado mi nombre y los haré sentar en un trono. Exactamente lo que Jesús les promete a sus discípulos, que se sentarán en los 12 tronos de Israel y juzgarán a las naciones. Y bueno, yo pienso que la lectura es clara y ustedes pueden ver que en realidad, dentro de lo que es la literatura judía, encontramos que hay lo que Jesús dice, lo que sus discípulos dicen en el Nuevo Testamento, va muy de la mano con el conocimiento que en ese tiempo se tenía. No contradice, sino que al contrario, se confirma su forma de pensar con respecto al lago de fuego y azufre. No sé si, hermanos, hasta ahí hay alguna pregunta con respecto a estos tres temas: el Seol, el Tártaros y el lago de fuego y azufre, que son lugares para los que ya no están en este mundo. No, hermano. Yo tengo una preguntita, hermano. Ya, mi hermano. Justamente en la segunda de Pedro, que ¿Ya? usted nos citaba en la 4, dice que, bueno, en la Reina Valera, ¿no? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, Ya. está según esa traducción. Pero usted dijo tártaros, o sea, ¿en qué parte de la Biblia se encuentra la palabra tártaros? O sea, En nuestras Biblias no, está en hebreo. Que pasa es que, verán, lo que pasa es que el momento en que se hace la traducción, en realidad hay muchas palabras. La palabra original es tártaros, en griego, perdón, en griegos, es tártaros. Entonces, cuando se hace la traducción, los traductores deciden si ponen Seol, Hades, infierno o cualquier otra palabra en esa porción. Entonces, lo que le voy a proveer, hermano, es el texto con la transliteración en griego. Entonces, ahí vamos a ver que la palabra tártaros está en griego. Y tártaro se refiere a ese lugar. Entonces, los que traducen le pueden traducir como Seol, le pueden traducir como Hades o le pueden traducir como infierno. Pero la palabra que está ahí original es tártaros en griego. Pero conocimientos para no ser engañados, ¿no? Aleluya. Entonces, hermano, verá, aquí está, ¿sí puede ver usted la pantalla, hermanos? sí, sí, hermano. Ya. Entonces, vea, entonces el Strong, que sería 5020 o como quieran leerle, 5020, dice tártaro. Tártaro, le digo yo, no estoy seguro de la pronunciación. Entonces, Perdón, está en hermano, inglés. ¿Sí? mi hermano Darwin, pero Dígame, hermano. explíqueles qué es el Strong también, qué es el diccionario Strong. Ya, sí, hermano, Que ya, muy bien. sepan de dónde, si no, Ya, no se entonces, sabe. sí, hermano, tiene razón. Bueno, los estudiosos de la Biblia, los biblistas, lo que hicieron es hacer un diccionario de la Biblia. Entonces, de cada palabrita, ellos lo que hicieron es sacar los sinónimos de cada palabrita y sacar una explicación qué es lo que significa o lo que puede significar. Entonces, dentro de estos diccionarios, vamos a encontrar que de una palabrita hay algunos sinónimos. Entonces, el traductor va a elegir cualquiera de estos sinónimos para hacer la traducción. Si el traductor no utiliza esos sinónimos, entonces no es aceptada la traducción. Entonces, de eso se trata el Strong. En realidad es Strong Concordance, sería concordancia Strong. Es un diccionario bíblico en realidad que nos habla de palabra por palabra y a eso le puso un número, está asociado a un número. Entonces, se busca por el número o por el nombre y de esta manera usted puede ir a ver lo que significa. Y de ahí que es muy importante el momento de estudiar la Biblia saber esto, ¿no? Entonces, esto que yo les estoy poniendo aquí está en inglés. Lamentablemente en español no es lo mismo. Lamentablemente es así, que no es lo mismo. En español hay muy poca información, pero en inglés hay mucha información. Y gracias a Dios que hemos aprendido este idioma o algo un poquito lo manejamos como para poder entender. Entonces, hermano Carlos, usted que está ahí, usted habla inglés mejor que mí, me imagino, y puede ya leer lo que está hablando aquí. Entonces, ¿qué significa el tártaro en esta pasita donde voy a señalar ahorita? Sí, enviado al infierno. Entonces, eso es lo que tártaro está en griego y significa ser enviado al infierno.
Pero vemos también acá que también es usado como enviado al Gehenna. Al Gehenna. Dice que ha sido enviado al Gehenna o al Tártaro. Entonces, esas palabras no se utilizan ni Gehenna ni Tártaros en nuestras traducciones, porque así lo decidieron los traductores. Pero si vemos ahorita, vamos a ver lo que en realidad es el uso que debe dársele apropiado. Vemos aquí, verá. Mire, dice que originalmente, o sea, en sus inicios, es un lugar para dar castigo a los demonios o a los ángeles, por así decirlo. O sea, Pablo lo utiliza para los demonios, ¿no? Que digo, Pedro y Judas lo utilizan para los ángeles que pecaron. Pero vemos que después, en nuestras Biblias actuales, cuando aquí se leita, está hablándose actualmente, en nuestras Biblias actuales, se la utiliza para las personas malas. Pero estamos yéndonos a la raíz, estamos yéndonos al cómo era el pensamiento judío, hermano. Sí, sí, Entonces, hermano. de hace 2000 años. Entonces, vemos aquí, en segunda de Pedro, vemos que aquí está la palabra usada. ¿Sí? Dice, cuando ellos ellos han pecado y han sido enviados al infierno. Entonces aquí no nos dice que, y en otra parte dice que ha sido, otro lugar, vea, otra interpretación en la International Version, dice, en la versión internacional dice que han sido enviados al profundo del abismo. Ahí ni siquiera utiliza tártaros, ni Gehenna, ni infierno, ni nada de esas cosas. Ahí dice, en esta versión, dice que ha sido al profundo del abismo, que es lo mismo que está hablando en este caso Enoch. Sí, que ha sido enviado a las profundidades, que dice que era tan en profundidades que no se podía ver. Entonces, de aquí es de donde sacamos los significados, básicamente el uso. ¿Por qué no usé la palabra infierno? Porque esa es una decisión del traductor. Pero yo me estoy yendo es a la raíz de hebrea, ¿de dónde viene el significado? Y el significado viene directamente del hebreo porque los judíos, como son los discípulos de Jesús y Jesús, tenían el libro de Enoch como base de su conocimiento, en este caso de estas cosas, ¿sí? Y en el libro de Enoch, ¿sí? Se utiliza la palabra tártaros. Ahora, yo les he puesto en español, pero si igual me llevo el libro de Enoch a hebreo, ahí se utiliza la palabra tártaros, pero eso es demasiado complicado irnos por ese lado. Entonces, lo que hice es poner solamente los datos. No sé si esto de alguna manera responde a su pregunta, hermano. Sí, sí, hermano, sí, sí, gracias, hermano. Sí, está perfectamente claro porque básicamente me sujeto a la parte que en principio ellos traducían el tártaro como para un lugar en el que era para castigo para los demonios o en este caso los ángeles. Entonces concuerdo a lo que prácticamente usted hablaba de estos ángeles que pecaron y que fueron lanzados al tártaros. O si es que fuera en este caso infierno, o sea, no estaría bien, muy bien infierno, ¿no? Sino porque era un lugar destinado solo para ellos, un lugar en el que no había los muertos, o sea, los que no morimos y vamos a ese lugar, sino únicamente destinado para ellos. Entonces me queda claro que habían estos lugares, hermanos. Está bien, hermanos, ya entendí todo. Gracias. Sí, entonces así quedaría de que Seol es el lugar a donde van todos los muertos, y dentro de este Seol está el seno de Abraham y también está ese lugar donde están los muertos que murieron en sus pecados, ¿no? Y tenemos en este caso el Tártaros, que es el lugar donde han sido enviados los ángeles que desobedecieron, que habla ahí. Y tenemos también el lago entonces, dentro de lo que es el mundo de la perspectiva hebrea, o sea, los judíos que se convierten a Jesús, ellos al lago de fuego y azufre, a eso le llaman infierno. A eso le llaman infierno, al lago de fuego y azufre, porque ese es el lugar final, donde es el juicio final. A eso le llaman infierno a ellos. Pero en nuestras Biblias se maneja de otra manera el asunto y por eso es que hay tantas disputas. Entonces, para una persona que es judía y que se convierte a Cristo, entonces para ellos está clarito el asunto. O sea, ellos van a los textos y dicen, esto está hablando de Seol, esto está hablando de Tártaros, esto está hablando de infierno, juicio final, lago de fuego y azufre. Entonces está clarito para ellos. No sé si para ustedes también de alguna manera esto les ha aclarado el panorama.
Amén. 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 Bueno, No sé entonces para ahora usted, sí, no sé, eh, Lorenita, si para ti está claro esto también. Básicamente, cuando muere un cristiano, o sea, duerme, va al Seol y duerme, descansa en el Señor hasta el día del juicio. El, el, el duerme es un sinónimo. Es un sinónimo en el sentido de que descansa de sus obras. Sí, pero en realidad no es que está dormido, sino que está en el seno de Abraham. Es un lugar diseñado por Dios que no es el cielo, pero es un lugar donde hay fuente de agua viva. Es un lugar donde hay vida. Es como una antesala del cielo, como una antesala. O sea, no es que está durmiendo, sino que es un sinónimo de descanso. O sea, ya no hay más obras, ahí ya no se cuenta más lo que se hace en ese lugar. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, es el paraíso, porque dice que después iremos a alabar al nombre de Dios. El paraíso. está intercortada la comunicación. Está Yo creo que una de las cosas es que, claro, como habíamos aprendido, que entendíamos, ¿no? Los que, los que mueren en Cristo o los que morimos en la carne, íbamos con Cristo y los que no iban al infierno, es lo que se entendía antes, ¿no? Pero, eh, claro, o sea, para mis hermanos, o sea, en este caso nos habla la Escritura que vamos al seno de los que creemos en el Señor, ¿no? Y los que morimos en el Señor vamos al seno de Abraham, donde que hay fuentes de agua de vida, como dice el hermano, ¿no? Entonces estaremos con Cristo, dice en la nube de testigos, como habla la Escritura. Entonces, y luego, claro, muy pronto para decir esto, ¿no? Pero habla la Escritura que los que hemos creído y se han partido con el Señor, resucitaremos con Él a la final trompeta, o sea, ya cuando es la transformación. Entonces, amén. pero eso llegará a su momento, esas explicaciones, ¿no? Pero creo que continuamos, porque creo que nos estamos desviando del tema un poco. Amén. Amén. Entonces, ah, con respecto a esto, podemos seguir este, tratando en más partes de la escritura que nos habla de estos mismos temas. Pero continuemos con el versículo 28. Y esta parte es muy bonita, hermanos, y yo sé que les va a gustar mucho y que más que todo va a ser de mucha luz. Porque ahí va el asunto. Dos veces les dice, Jesús les dijo, cuando haya levantado al Hijo de Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. Vemos que dos veces les dice esto y ellos no comprenden lo que él está haciendo. Entonces, cuando ya es levantado al Hijo del Hombre. La palabra, la palabra es el dicho, como se me fue el dicho, es un hebraísmo. Ser levantado es un hebraísmo que se usaba en los tiempos de Jesús para las personas que eran crucificadas. En los tiempos de Jesús, ser crucificado no era una novedad, hermanos. Todas las personas que cometían sedición, había un grupo llamado celotes, hermano, que incitaban al pueblo a levantarse contra Roma. Eso existió antes de nuestro Señor Jesús y después, por eso es que se destruyó el templo, por los celotes. Entonces, estos celotes eran patrióticos, eran gente de armas tomar, pero les mataban a montones los romanos, porque ellos se levantaban, un grupo de celotes cogían y por la espalda mataban a un soldado, 2 soldados, ¿y qué hacían los romanos? Mataban 100, 200 celotes. Entonces, entonces a este acto de crucificarles y ponerles en un palo en lo alto, en una cruz en lo alto, se les llamaba que habían sido levantados. Era una expresión, un hebraísmo para la gente que moría de esa manera, muerto por los romanos, ¿no? Entonces, así como ya hay una figura que cuando estando en el desierto, Moisés levantó en alto una serpiente en un palo, ¿sí? Y el que miraba a la serpiente se salvaba. Entonces,
dentro de esa misma figura también el hebraísmo de ser levantado con respecto a ser crucificado en un madero por parte de los romanos era algo muy conocido. Entonces dice, cuando es levantado al Hijo del Hombre. Y vemos que todo esto habla en contexto de morir. Pero estas palabras de Jesús, de ser levantado, de ser crucificado, de ser muerto, no eran muy impactantes. Porque ya le digo, morían gente todo el tiempo. Los celotes morían todo el tiempo. Y morían muchísimos, muchísimos. Hubo un tiempo antes de nuestro Señor Jesucristo que hubo un levantamiento, hermanos. Y dice que, según la historia, dice que hubo tantos crucificados que se acabó la madera, hermanos. Así que tenían que tenerles encarcelados hasta que bajaran los cuerpos de los que habían muerto y poder crucificar a otros. Entonces imagínense en el terror que era eso. El mismo Barrabás, hermanos, el mismo Barrabás estaba ahí por sedición. Según la ley romana, Barrabás tenía que ser crucificado, hermanos. Porque ese era el castigo por sedición, por levantarse contra el reino, por irse en contra del imperio, en contra del rey, del César. Entonces, no es que simplemente Barrabás estaba ahí en la cárcel disfrutando como en nuestras cárceles actuales la gente disfruta, por así decirlo, ¿no? Porque les dan hasta gimnasio, les dan, hasta salen profesionales de la cárcel en nuestros tiempos. Pero no era así en los tiempos de Jesús. El caso de Barrabás era un caso de crucifixión, hermanos. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a la siguiente diapositiva, hermanos. Entendemos nosotros por las mismas escrituras y que Jesús les está hablando de que cuando Él muera y sea levantado, lo van a entender. Pero como les he dicho, el ser crucificado no era una novedad. Todo el tiempo la gente estaba muriendo de esa manera. Simplemente Jesús hubiera sido uno más. A no ser por las palabras que Él dijo, entonces entenderéis. Y aquí está la clave de lo que Jesús le está diciendo. Como ustedes saben, Jesús, Poncio Pilatos mandó a poner una placa sobre la cruz de Jesús. Y nosotros, por medio de nuestro cristianismo, hemos sabido que ahí en esa placa decía INRI en latín. Pero más de ahí no hemos sabido. Y lo que sí hemos sabido es que INRI significaba Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ahí yo he puesto en la diapositiva, está en latín. No me atrevo a leer porque no sé cómo se habla en latín. Pero ahí dice Jesús Nazarems, Rex, y etcétera. Entonces, ahí en latín está puesto eso. Y eso es lo que sabemos, que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Eso lo teníamos claro. Pero cuando ya vamos a la raíz, cuando venimos nosotros a ver desde la perspectiva hebrea, y vemos, porque dice la escritura que eso está puesto en 3 idiomas. Y aquí hay otra diapositiva. Dice que estaba en hebreo, que estaba en griego, que era el idioma del reino, y estaba en latín, que era el idioma romano, en este caso, ¿no? Entonces, estaba en griego porque era la lengua que se hablaba en toda la tierra, de toda la tierra que Roma había conquistado, y en latín. Entonces, si leemos en latín, en hebreo, ahí decía esto. Estaba puesto leyendo de mano derecha a mano izquierda. Lo que dice ahí en hebreo es Yeshua, Hanatzarat, Umelech, Hayehudim. ¿Qué significa esto? Lo mismo que habíamos hablado. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Pero hay algo interesante, porque vienen los judíos, los líderes judíos le dicen, no pongas eso. No pongas esas palabras, sino que él dijo que era. Y Pilato le dice, lo que está escrito, escrito está. Pero ¿por qué era el espanto de los judíos, hermano? ¿Por qué era el espanto? Porque dentro de lo que es la cultura judía, la primera letra de una palabra tiene un mensaje incluido. En otras palabras, dentro de lo que es el lenguaje hebreo, o al menos lo que es el lenguaje bíblico, la primera letra de cada palabra tiene un mensaje. Y de todo texto que se estudia, siempre se toma en cuenta la primera letra. Y se unen las primeras letras para entender el mensaje. Eso es algo único de este lenguaje hebreo. Solo en hebreo podemos ver que se hace ese tipo de construcción gramatical.
tomando las primeras letras. Entonces, para cualquier judío del tiempo de Jesús, lo que primerito iba a hacer después de haber leído la frase era sacar las primeras letras y ver cuál es el mensaje. Eso así era en los tiempos bíblicos y hasta el día de hoy lo hacen así dentro de lo que es el mundo judío ortodoxo. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo, entramos dentro de la mente, dentro del corazón de un judío en los tiempos de Jesús, vamos a sacar las letras de esta frase, de esta oración. Y son 4 letras que está aquí. La primera es Yod, Hei, la segunda es Hei, la segunda es Vav y la segunda es Hei. Entonces tenemos 4 letras. Yod, Hei, Vav, Hei. Entonces, ¿qué significa esas letras? Yo sé que ustedes solo ven letritas y ven palitos, pero estas letras que están aquí tienen un significado. Y quisiéramos ver qué es lo que estaban viendo los judíos en tiempo de Jesús. Entonces aquí he puesto otra diapositiva, al lado izquierdo he puesto la Yod, luego en segundo la Hei, luego la Vav y luego la Hei. Entonces con la primera letra que es Yod se escribe Yeshua. Con la Hei se escribe Hanatzerat, que significa de Nazaret. Con la tercera letra se escribe, es la Bab, pero también tiene el sonido de U. Esa misma letra tiene el sonido de U y es Umelech, rey. Y la cuarta letra es Hei, que es Hayehudim. Entonces, todo esto que yo estaba leyendo es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Pero como habíamos dicho, ellos tomaban en cuenta la primera letra de cada palabra y en sus mentes automáticamente ellos sabían que había un mensaje. Y este era el mensaje, hermanos. Si vemos el mensaje y lo traducimos de español, es estas palabras. Y-H-B-H. Esto es lo que en nuestras Biblias hemos traducido como Jehová, hermanos. Lo que ellos estaban viendo en la cruz era esto. Jehová. Jehová, hermanos. Y esta era la razón por las cuales los líderes judíos no querían ahí ese título, no por lo que pudieran entender el latín. La gente de ahí no hablaba latín, con excepción de los romanos. La gente de ahí no hablaba griego, con excepción de los mercaderes. La gente del pueblo, los discípulos de Jesús, la gente de Judá hablaba hebreo. Y lo que ellos estaban viendo en este mensaje es la palabra Jehová. El que estaba ahí en esa cruz era Jehová. Y ahora en Éxodo 2, en Éxodo capítulo 6, versículo 2 dice así. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy. El acrónimo es YHBH, que es Yod, Hei, Vav, Hei, en hebreo, hermanos. Entonces, vemos que lo que ellos estaban leyendo es el nombre de Dios en la cruz, hermanos. El nombre de Dios estaba en las primeras letras de toda la frase Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y esa era la razón, hermanos, por las que ellos no querían ese nombre sobre esa cruz. Porque todo el que iba a ver esa cruz, lo que estaba viendo es que ellos habían crucificado al mismo Dios que le había dicho a Moisés, yo soy, y habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Esa es la palabra que ellos vieron en la cruz y esa es la razón por las que ellos no querían que esté ahí. No tanto en sí por decir Jesús de Nazaret de los judíos, no, sino por la palabra que se forma con las primeras letras de cada palabra, hermanos. Porque eso es como se entendía en los tiempos de Jesús y cómo se manejaba el lenguaje, hermanos. Eso es lo que quería. Entonces ahí se cumple lo que Jesús dice. Cuando yo sea levantado en alto, entonces lo entenderéis. ¿Qué tenían que entender, hermanos? Estaban crucificando a Dios mismo en la persona de Cristo, hermanos. Eso es lo que iban a entender por el título, por la placa que estaba puesta sobre la cruz, hermanos. Entonces, queridos hermanos, eso es lo que tenía para compartirles. No sé si hay alguna pregunta, hermanos. No, hermano, no.